Listo, acá va un video súper especial. Es un video que no va a tener una edición. Quiero que sea natural, quiero que sea claro, sobre todo que sea real. Acabo de llegar de viaje del desierto de la Tatacoa y así fue como me llevé la moto, así tal cual. No he bajado absolutamente nada de la moto y lo que quiero es mostrarles, lógicamente, qué es lo que llevaba por encima, pero también mostrarles qué es lo que hay en cada cosa, para así decirle a ustedes: a mí esto me sirvió, esto no me sirvió, esto me faltó. O sea, ser muy transparentes en ese sentido. Lógicamente, si ustedes ven que algo me faltó y me lo recomiendan, porfa, se los agradezco, porque ese es el objetivo de esto, construir cosas. Entonces, listo. Entonces, así a grosso modo: maletas laterales, standback, maletas laterales de defensa, standback, maletas laterales de equipaje, el top case lleno. Por acá más accesorios que ya vamos a ir mostrando. Entonces así es como en general. Ahora sí, empecemos cada uno por acá. Vamos a empezar como desde la trompa, vamos yendo hacia atrás. Estas maletas son supremamente útiles y acá está lo primero, que en el caso del viaje que fue al desierto de la Tatacoa, yo sí sufrí muchísimo y fue por el tema de la hidratación. Para eso me sirvieron mucho estas maletas. Vean cómo vienen estas maletas. Y eso que les voy a ser muy sincero, o sea, yo sé que muchos me dirán, eso no lo debe tomar o lo que sea, pero sin mentirles, me tomé por ahí unas 20 botellas de agua. Entonces, en este caso, las maletas laterales me sirvieron muchísimo para eso, para poder cargar pues como buena agua. Las maleticas, también les voy a decir las marcas, ¿cierto? Eso no hay problema. Estas maletas las compré en Toto, ¿ya? Eso así a uno no lo patrocine, no le digan nada, uno puede decir las marcas. Entonces, lógicamente, esta también está al lado allá. Ven, damos la vuelta por acá, que ellas están al lado acá. Esta está más vacía, pero creo que también tenía este tema de, vea, todavía hay más botellas acá. Listo. Entonces, maletas laterales, acá llevé eso y me sirvió muchísimo. Demos la vuelta por acá. Qué pena que los emborrache, pero así va a servir más. Quédate todo acá, graba desde acá y yo muestro la moto por acá. Entonces, sigamos por esta parte de acá. Tambac. Vea, el Tambac, la verdad, me ha parecido la vaina más útil del mundo. O sea, acostumbramos como a tener cosas muy surtidas, pero el Tambac nos permite tener cosas a la mano, ¿sí? Y acá empezamos con algo muy especial. Muestran acá cerca. Esta es una power bank que tiene una característica muy buena, y es que tiene carga solar. Pues quitémosla, ¿cierto? Se puede quitar de acá. Yo la tengo acá como ancladita. Y esa power bank, no, esto fue como una adaptación que le hice. Y ven acá, tiene carga solar. Acá está la marca Harbit, 20.000 miliamperios. Mejor dicho, esta sí fue muy buena. Carga súper rápido. Ahora el Tambac por dentro. Vamos a ver qué es lo que tenía yo acá guardado. Entonces, ¿qué es lo que hay por acá? Bueno, lógicamente papeles. Ese es el forrito por si llueve, colocarle al Tambac. Por acá también cargo el compresor de aire Xiaomi, se carga, súper bueno. Ahí empieza a cargar. Entonces esto también es muy útil. No solamente pensándolo de una manera pues como individual, sino que también le podemos ayudar a alguien pues como en el camino. Bueno, acá hay una GoPro, protector solar. No todo tiene que ser pues de motero pues como tal. El tema de la salud también está ahí metido. Esto es una alarmita pues muy normal. Sigamos por acá a ver qué más hay. Bueno, esto, la verdad, esto venía ubicado en la parte de acá con este celular, que es un celular viejito y lo pensaba utilizar como GPS. La verdad, a mí eso no me sirvió, ¿sí? Porque el brillo de esto con el sol, pienso que es incluso más peligroso. O sea, lógicamente, me imagino que hay otras opciones. Tengo que conseguir uno que sirva más. Porque uno, por estar pendiente y tratando de ver, la verdad, uno se puede accidentar pues ahí de una manera pues como boba. Cables para cargar el celular. Entonces esto lo cargaba acá en el Tambac. Cuando me bajaba de la moto, pues acá guardaba también los guantes. O sea, acá también van los guantes metiditos. Power bank se mete ahí. Si se llena la capacidad
del Thunback o ya no cierra, pues este en especial tiene acá como una opción que para que se puedan expandir pues como la capacidad. Entonces supremamente bien. Lo compré en Moteros Shop en Cartago y es de la marca 7. Listo, pasamos por acá entonces. Casco, acá iba la GoPro. Les aconsejo viajar con visera transparente por el tema de si los coge la noche o algo, es mejor transparente. A veces la visera pues negra sí se ve muy cool, se ve muy malosa y todo, pero eso es un problema. Intercomunicador súper bueno. La verdad se hicieron más o menos 15 horas de viaje y siguen el 100%, o sea que súper recomendado. Voy a colocar esto por acá. Ya hasta acá todo me ha servido. Por acá llevo, bueno, lógicamente ya que estamos en los elementos de protección, esta chaqueta, la voy a poner acá un momento. Yo les aconsejo andar todo el camino con la chaqueta porque el propósito de la chaqueta es protección, ¿sí? Esta chaqueta tiene adentro que es como un impermeable. Yo en cierto momento lo quité porque el calor estaba brutal, ¿sí? Entonces se lo pueden quitar. Con la chaqueta cargo este Camelback, que el Camelback pues es utilizado mucho como por senderismo y ciclismo, y esto lo que tiene es una vejiga, esto le llaman vejiga, y esto tiene agua. A este le caben creo que 2,5 litros. Entonces pues este lo carga uno acá, no lo ponemos acá. Y lo ubicamos por este lado, se abrocha y acá uno puede ir tomando agua. Si él va saliendo, ustedes succionan y van tomando agua. Él también tira la agüita así pues como en chorrito. Entonces esto para el camino es súper bueno. Bueno, acá qué más, una carpa. Esta es una carpa que compró pues en un almacén normal, home center, nada especializado pues como en temas de camping como tal. Es de la marca Climber, es para 5 personas. En mi opinión eso no es para 5 personas, no lo recomiendo para 5 personas, para 2 personas y mucho. Y es un buen tamaño, ¿sí? Este es un buen tamaño. Ojo, consejos con las carpas: lleven un plástico de buen gramaje para colocar en el piso y después ahí sí la carpa. Ella viene con un material de base que es como una lona costal, o bueno, eso yo no lo recomiendo, se rompe súper fácil. Entonces lleven un plástico, colocan y se evitan eso. A ver, sigamos por acá en esta maleta. Estas las maleticas voy a zafarlas. Hagamos bien acá pues como el ejercicio, develemos la intimidad de lo que tenemos acá. Entonces bueno, acá hay más que todo, bueno, yo la separé. En la maleta derecha llevaba como el tema del camping, entonces acá tenía, bueno, acá tengo una toalla, acá guardé las protecciones de la moto cuando me bajé. Pues estas coderas no me las pongo si llevo la chaqueta. Si me quito la chaqueta y me pongo un buzo o una camiseta, pues pongo las coderas. Porque por ahí alguien me dijo, es que no hay necesidad. Sí, mientras no lleve la chaqueta, no hay necesidad. Acá, pues muestra porfa por acá. Acá pues está el colchón inflable para la carpa. Está el inflador que es este. Ya, yo les recomiendo, mejor compren uno de esos recargables, porque uno con 6-7 horas de viaje, llegar usted a inflar un colchón con esta bomba, no, eso es una locura. A mí la verdad me pareció tétrico el tema de la bombita. Entonces ahí llevo pues esa parte de acá. Miremos la otra maleta. Bueno, por acá tengo un vasito que le da como un estilo más viajero. Sí lo uso, no es un tema como ornamental, sí se usa el vasito. Tenemos por acá estas las voy a quitar así de lado para poder mostrar mejor. Y en esta pues lo que cargo es ropa, ¿sí? Entonces cargo una bolsa con la ropa sucia, una sabanita para el colchón, una cobija que no sé si fui muy iluso, pero alguien me dijo que en el desierto de la Tatacoa
hacía mucho frío de noche y no. Ojo, todo es experiencia. Mucha gente le dice a uno, usted va a ver el desierto de la Tatacoa a morirse de calor. Y les digo la verdad, el primer día, mucho calor. El segundo día estuvo supremamente fresco el clima. Mira que me estoy tapando la cámara con los dedos. ¿Listo? Qué pena ahí, pero lo estamos haciendo súper natural el video. Quito este acá y les voy a mostrar el top case. Que esto también es una maravilla, ¿no? Después de que se acostumbra a cargar eso. Ah, bueno, ese top case de la Benelli venía como con este amarre acá, como con estas correitas. Y la verdad, esto ha sido también muy útil para este tipo de cosas. Aparte de la carpa, venían dos sillas plegables, nos las prestaron un amigo de Luis Fergil, que con la persona que yo viajé, nos las prestó y supremamente útil. O sea, fue muy útil esas sillas. Bueno, en esto, por acá cargaba dos linternas, les voy a decir por qué. Vean, ahí están. Yo tengo un hermano pues que estuvo en el ejército y una vez hace muchos años me dijo que él me recomendaba que cuando uno viajara o iba a acampar, él lo nombra más con el tema de la selva y esas cosas, que lo peor que uno puede hacer es quedarse sin iluminación, porque por la noche todos los sentidos se agudizan. Cuando tú no tienes como la visual al 100%, te puede jugar una mala pasada incluso psicológica. Entonces llevé esas dos linternas que son de bicicleta, la batería les dura como 6 horas, o sea, súper buenas. Bueno, acá lógicamente los papeles de la moto. Por acá también que cargaba, a ver, yo soy de chucherías, muchos miran a decir, está cargando cosas innecesarias, pero esto yo lo necesitaba. Acá está desordenado porque fui sacando cosas, pero bueno, pastas, ya casi a los 40 años, eso ya es necesario, ya la espalda duele, ¿cierto? El dolor de cabeza. Cositas pues como USB o adaptadores para el celular, disco duro para pasar información de los videos, audífonos, soportes para GoPro, un bisturí, esto es necesario también. Esta iluminación es pequeñita, acá no alumbra, pero esto de noche sí le puede alumbrar casi un buen espacio. Entonces, iluminación, por acá audífonos, esto es una pechera para la GoPro, bueno, cosas netamente para guardar. Esto también es súper útil, llevar bolsitas para todo, para la basura, para guardar si de pronto empieza a llover y quieres asegurarte que el celular no se moje, pues las bolsitas. Estas bolsitas son las que venden en los almacenes para recoger las cositas de los animalitos. Y entonces, súper recomendados también. Voy a colocar esto por acá. Listo, acá más a la intimidad. Bueno, por acá llevo el dron, ¿sí? Pues casi no ocupa espacio, entonces ahí va el droncito con todo su kit. Listo. Comida. ¿Sí? Esto es básico tenerlo. No se arriesguen a que se queden varados a la nada, que se demore una grúa en llegar. Estamos en Colombia. Acá una grúa se puede llegar a demorar horas de horas y más en el desierto. Tengan comida. Entonces yo tenía en este caso, tenía pues como estos panes, tenía galletas, atún, o sea, cositas que no se fueran a dañar tan rápido. Lógicamente el tema del repelente, vean, les voy a dar un consejo. Por ahí en un video anterior, en un video corto, subí que estaba brotado, que estaba como intoxicado, y esto me cayó mal el repelente. No sé en qué tiene que ver, pero averigüen algo que de pronto, no sé, que los componentes que tengan ustedes no sean alérgicos. A mí esto me dejó súper brotado, pero sí hay que llevarlo. Pues temas de aseo, o sea, cepillo, desodorante. Creo que en el Tambac tenía el bloqueador, también es muy importante el bloqueador. Yo me eché bloqueador todo el día y vea cómo estoy súper quemado. Muestra acá, por favor. Entonces por ahí tengo, esto iba ordenado, sino que lógicamente en el trajín del tiempo, más atún. Esto de acá es una estufita que no usamos, pues no hubo la necesidad. Allá dos sobrecitos de salsa. Y esta estufita
es para, esto se prende acá, la mechita, tan, y acá colocas una ollita, dice que dura 9 horas, tiene pues como de vida, o sea que esto puede parecer insignificante, pero en serio, en la nada, tú varado, esto ayudaría mucho. A ver, papel higiénico, lógicamente. Esta me la recomendó mi hermano y sí me sirvió. Esto es cinta, simplemente cinta. Esta cintica gris es reconocida por ser fuerte, es como una microfibra. Y en el caso mío, la carpa en la parte de abajo se rompió y lo salvé con esta cinta. ¿Sí? Entonces también sirve bastante. Más cinta, que es doble faz. Este canguro, por si me tocaba que salir ya netamente a pie y no en la moto, pues lo coloco, guardo papeles, bueno, todo esto. El tema que les decía a ustedes de la iluminación. Vea, esta lámpara me costó 50.000 pesos. Y esto fue impresionantemente útil. Alumbra, dice la especificación, yo no le creía, dice que alumbra 70 metros cuadrados y sí los ilumina, se los aseguro, sí los ilumina. Es de una marca UFO, esa es como la referencia de la lámpara, o sea, muy útil también. Hombre, un baflecito, ¿cierto? Pues, también hay que llevar algo que nos dé un poquito, pues, como de confort. Impermeable, lógicamente el impermeable es súper necesario. Bolsas de basura, no se sabe para qué pueda servir esto, pues lógicamente recogerlo del campamento como tal, pero todo es válido pues para llevar. Por acá llevaba, esto también lo recomendó mi hermano, y esto es una manta de emergencia de aluminio. Esto es por si llega un tema del frío muy fuerte, súper barata, ¿sabes? Compré en Home Center y costaba 12.000 pesos. Sí, esto es como para uno ponérselo acá encima, vuelve y juega. Ay, yo soy súper lorudo y súper cansón, cositero, y yo pienso que una de estas cositas uno nunca sabe cuándo las pueda llegar a necesitar. Estos velcritos los compré en Dollar City, pues también me servían como para estar agarrando cositas. Por ejemplo, para la carpa la utilicé mucho como para agarrar la puertica de la carpa, para que no se, para dejarla abierta. Estos parches también los venden en Home Center, costaron 7.000 y si son transparentes, uno le quita eso y queda transparente, y sirven para parchar el colchón, la carpa, o sea, supremamente útil. ¿Por qué el tema de la cinta? Hay un canal de YouTube que se llama Aventuras Mecánicas, me acabo de acordar de esto, y alguien arregló la manguera del refrigerante con esto. Se le rompió en un viaje y el hombre cogió, le dio vueltas, con esto la arregló y llegó donde el mecánico. Entonces uno nunca sabe pues qué va a necesitar uno. Por acá unos reflectivos, este cosito que es para que no se empañe pues el tema del visor. A ver, lógicamente, no me vayan a crucificar, herramienta, ahí está la herramienta de la moto, yo tengo herramienta además, pero básicamente fue eso, ¿sí? O sea, la moto iba supremamente cargada, tenía muchas cosas. Bueno, otra cosa que es bueno que tengan son como estas amarritas, o sea, tengan de estas, les va a servir bastante. También llevaba fósforos, sí, se llevaba candela, y yo pensaría que ya, ¿sí? Que siento que sí me hizo falta, y vuelvo y repito, el tema del agua. O sea, yo no me imagino, o lleven agua desde el punto de partida. Hay unos tanques que venden acá, que se adaptan a esto, como unos tanquecitos. Creo que alguien lo utiliza para gasolina. Yo recomiendo también llevar agua, o sea, el agua es súper necesaria. Lógicamente también dependiendo para dónde vayan, y esto es lo que hay. Esta es la Benelli totalmente cargada, me fue supremamente bien con la moto. En algún momento hice algo de destapada. Yo no lo recomiendo para trocha, no, yo esta moto para trocha no la recomiendo, pero si te aguanta un camino con destapada, o sea, no pavimentado, decente, normal, ¿sí? Pero en serio, vea, esta moto es una chimba para viajar. Qué moto tan
cómoda, parce. O sea, así como estaba cargada y la moto subiendo se comportó re bien, pasé por la línea, no tuvo ninguna clase de problema. Entonces eso es lo que hay. Porfa, en serio, suscríbanse, ya vamos a llegar a los 1000 seguidores para seguir haciendo videos. Los próximos videos son del desierto de la Tatacoa. También vamos a hablar de la moto de la persona que fue conmigo en el viaje, que fue Luis Vergil, también tiene canal de YouTube. Y bueno, espero sus comentarios, ustedes qué también o qué otras cosas me recomienden que lleven en el viaje, aclarando lo que este era mi primer viaje a acampar y mi primer viaje al desierto. Entonces ahí los dejo.